Hola, buenos días. Vamos a empezar el seminario. ¿Qué tal? Vamos a ver, lo primero vamos a presentarnos. ¿Quiénes somos? Somos Navarro y Soler, CAD PLM Software. Somos partners cualificados y certificados por Siemens y ANSYS. Ofrecemos nuestros servicios para implantar soluciones de ingeniería, dar formación y soporte en las áreas de CAD/CAM con NX, de CAE con ANSYS y PDM con Teamcenter. Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector, lo que nos permite dar respuesta a las necesidades de todos nuestros clientes con herramientas de última generación. En esta ocasión, en este seminario web, vamos a ver cómo la herramienta Teamcenter nos va a permitir dar solución a necesidades relacionadas con los departamentos técnicos y su día a día con las herramientas de CAD. Vamos a utilizar la herramienta NX y vamos a ver un ejemplo de qué es lo que pues puede pasar cuando varios usuarios tratan de acceder a la información simultáneamente. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un usuario que inicia una sesión de NX, un usuario, por ejemplo, Josema, y entonces, pues abre una pieza que a lo mejor está alojada pues en un servidor, que es como, pues como normalmente trabajamos cuando no tenemos herramientas PDM como Teamcenter, ¿no? Entonces, pues si por ejemplo abrimos pues esta pieza, ¿vale? Para hacer modificaciones, pues carga en su sesión, en su equipo, la pieza, pero si por otro lado llega otro usuario, ahora vamos a abrir otra sesión de NX y carga la misma pieza, pues vamos a ver lo que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, yo ahora simulo que estoy en otro usuario que tiene también una sesión abierta de NX y hace lo mismo. Le dice abrir, se va a la misma ruta, donde tenemos, por ejemplo, una serie de piezas de un cascanueces, ¿vale? Entonces, abre esta pieza, ¿de acuerdo? Que es la misma pieza. Entonces, pues no se da cuenta de que esa pieza la tiene abierta un compañero y se pone a hacerle ediciones. Por ejemplo, realiza una modificación en este resalte y le cambia, por ejemplo, la longitud. El resalte mide 2, lo vamos a pasar a 3. Vale, pues hace el cambio y pues ya tiene la pieza modificada en su sesión de NX. Muy bien, pero de momento pues nada, no está haciendo ese cambio y no graba la pieza, y el otro usuario que, recordemos, había cargado esa misma pieza, volvemos a él, vemos la pieza que aún no ha cambiado, claro, y este usuario en este caso pues se va a dedicar a hacer otra serie de cambios. Por ejemplo, esta extrusión la modifica y le cambia su valor para hacerlo más grande, por ejemplo. Luego también este chaflán pues sigue trabajando y también lo hace más profundo. Le cambia el valor y pasa a ser de 0,2, por ejemplo. Muy bien. Vale, pues este primer usuario, que es el que había abierto la pieza por primera vez, recordad, ¿vale? Pues dice, vale, ya he terminado de hacer mis modificaciones, he cambiado esa extrusión, ese chaflán, y guarda su pieza. Vale, el sistema no percibe que esa pieza ha sido abierta por otro usuario y que de hecho la tiene en sesión y le está haciendo modificaciones, ¿no? Entonces, pues guarda, cierra la pieza y da por hecho pues que sus cambios han quedado guardados. Vale, ahora nos vamos al otro usuario que
había modificado este resalte, lo había hecho más largo y dice, uy, me he olvidado de hacer otro cambio. Vamos a cambiar también el color, por ejemplo. Entonces, seleccionamos y vamos a cambiar el color, por ejemplo, vamos a poner de color gris. Vale, entonces guarda también la pieza con su modificación en el resalte y el color y cierra la pieza. Vale. Bueno, pues ¿qué es lo que habrá pasado? Pues os podéis imaginar que al final, si volvemos a la sesión del primer usuario, si al cabo de un tiempo trata de abrir la pieza, que él piensa que está solo con sus modificaciones, cuando la abre, ¿qué es lo que se encuentra? Pues la pieza que ha modificado el otro usuario que no ha tenido en cuenta sus cambios, ¿vale? El sistema en ningún momento nos ha avisado, ni Windows ni NX, que las piezas habían sido abiertas simultáneamente por dos usuarios en el sistema. Y lo que ha pasado es que al final el usuario que graba por última vez machaca la información que ha creado un compañero, ¿vale? Entonces esto, a ver, es una situación que seguro que todos pues habéis sufrido en alguna ocasión. Y como os ha pasado, pues al final, ¿qué es lo que hacéis? Pues tratáis que los usuarios no abran las mismas piezas a la vez. ¿Y esto cómo se resuelve? Pues o bien haciendo copias de las piezas, o bien haciendo que cada usuario se centre solamente en determinados ensambles o proyectos, asignando que cada usuario trabaje solamente, digamos, en su información. Y en definitiva lo que estamos impidiendo, estableciendo este tipo de restricciones para evitar esta problemática, es que los usuarios, que los técnicos, no puedan trabajar de forma concurrente con la misma información, no puedan hacer sus modificaciones sobre las mismas piezas con garantías de que los otros usuarios no puedan machacar sus cambios, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo así? Pues que las modificaciones que se realicen van a ser siempre de forma serie, nunca se va a poder trabajar de forma paralela, nunca se va a poder trabajar de forma concurrente sobre la misma información. Siempre va a ser necesario separar la información con la que trabaja cada usuario. Bueno, vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo podríamos trabajar también con NX, pero en este caso teniendo por debajo una herramienta de gestión de la información como es Teamcenter, ¿vale? Y cómo Teamcenter va a emplear un mecanismo para evitar que diferentes usuarios se machaquen unos a otros la información cuando la están editando. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir, en este caso, una sesión. Aquí tenemos una sesión de NX creada por un usuario que ha iniciado sesión con el usuario Josema, ¿de acuerdo? En Teamcenter todos los usuarios acceden a la misma información. La información es única, no se duplica. Todos los usuarios acceden a los mismos ensambles, a las mismas piezas, pero es Teamcenter el encargado de gestionar que esos accesos se hagan de una forma coordinada, ¿vale? Entonces, en este caso vamos, por ejemplo, a abrir incluso no solamente la pieza en cuestión con la que hemos estado haciendo ediciones, sino el conjunto en el que forma parte, ¿vale? Le decimos abrir. En este caso, lo que nos muestra NX es Teamcenter, donde tenemos la información. No nos muestra los archivos de Windows, sino lo que nos muestra son las piezas guardadas dentro del sistema Teamcenter. Entonces, bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, este conjunto, ¿vale? Y bueno, pues vamos a abrirlo. Abrimos el conjunto y recordemos, estamos abriendo el conjunto de este cascanueces en una sesión Teamcenter del usuario Josema, ¿vale? El usuario de José Manuel.
Vamos a simularlo con dos usuarios, el usuario Josema y el usuario Carlos, ¿vale? Vamos a simular cómo trabajarían esos dos usuarios y cómo podrían coordinarse. Entonces, bueno, ya en una primera apertura ya nos damos cuenta cuando abrimos este conjunto y se ven aquí los diferentes componentes, cómo nos aparecen, por ejemplo, este componente que nos indica que tiene estatus de producción. Esta es una pieza que ha sido liberada, que está protegida, por eso aparece el símbolo de prohibido, ¿vale? No se puede modificar, no es modificable porque ha alcanzado estatus de producción, ¿vale? También tenemos otra pieza, el mount, que le pasa lo mismo, está en producción también, ¿vale? Y las que quiero enseñaros son estas dos de aquí abajo, esta pieza, este plato de aquí, que dice desprotegido por, y pone Francisco Soler. Aquí hay una columna que dice desprotegido por. Bueno, ¿eso qué significa? Pues significa que esta pieza hay un usuario que se llama Francisco que está editándolo, está trabajando con ella. Entonces, como está trabajando con esa pieza, pues Teamcenter nos muestra ese aviso de que la tiene cogida ese usuario y nos pone un prohibido para que no podamos realizar modificaciones sobre ella. No tenemos ningún problema en abrir el ensamble, simplemente que esas piezas se abrirán en modo de solo lectura, ¿vale? Bueno, pues estas dos piezas, ya digo, están abiertas, están siendo modificadas por este usuario, Francisco Soler. Vale, ahora por ejemplo, vamos a irnos al otro usuario con el que hemos hecho antes el símil, ¿vale? El usuario Carlos, y vamos a abrir también la pieza con la que hicimos antes la edición. Vámonos a la otra sesión, ¿vale? Esta sesión no tiene ninguna pieza, y vamos a decirle, vamos a abrir una pieza. Igualmente accedemos a la base de datos Teamcenter, al conjunto Cascanueces, y en esta ocasión pues vamos a abrir, por ejemplo, esta pieza, ¿vale? Abrimos y bueno, pues este usuario tiene la pieza abierta y va a hacer pues la modificación que hicimos antes. Por ejemplo, vamos a hacer más grande también ese resalte. Cambiamos la medida de 2 y la pasamos a 3. Vale, entonces le digo aceptar. Vamos a volver ahora a la primera sesión, a la sesión del usuario Josema, y vamos a ver qué es lo que ha pasado. De momento, lo único que hemos hecho ha sido modificar la pieza, ni siquiera la hemos grabado, simplemente hemos modificado. Volvemos aquí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahora dijéramos, pues yo ahora quiero hacer una modificación sobre esta pieza. Si yo le digo, hazme la pieza en una pestaña nueva, ¿vale? Pues fijaos lo que pasa, pues que nos indica que esta pieza está desprotegida por el usuario Carlos Navarro y nos pone aquí un símbolo de prohibido diciendo que no tenemos permisos para modificarla, que está en modo de solo lectura porque ese otro usuario, Carlos Navarro, la está modificando. Y además aquí lo podemos ver también con el símbolo del candado, el símbolo de solo lectura, ¿de acuerdo? O sea que Teamcenter en este momento automáticamente se ha dado cuenta de que esa pieza que nosotros ahora hemos tratado de mostrarla con la intención de empezar a hacer las modificaciones que hicimos antes y no nos deja porque la ha bloqueado porque hay otro usuario que está haciendo modificaciones sobre ella. Vale. Bueno, volvemos otra vez a mostrar el ensamble, ¿vale? Y bueno, pues como no podemos modificar esa pieza, vamos a esperar. De momento, volvemos a la sesión del otro usuario, donde, recordemos, habíamos hecho más largo ese resalte. Ahora vamos a cambiarle lo que le faltaba, que era el color, ¿vale? Cambiamos el color a la pieza.
y lo ponemos de color gris. Vale, bueno, pues entonces este usuario, pues con esto habría terminado de hacer su modificación, que era pues hacer más largo el resalto y cambiarle el resalte y cambiar el color, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez ha terminado, pues igual que hicimos antes, guardamos la pieza. Y una vez guardada, pues como ha terminado de hacer su trabajo, pues la cierra. ¿Vale? Bueno, pues si ahora volvemos a la primera sesión, en la que estábamos con el usuario de José Manuel, donde, bueno, como veis aquí aparece la pieza aún como bloqueada por el usuario Carlos, ¿vale? Pues si nosotros, bueno, o bien si cerráramos el ensamble lo volviéramos a abrir, o incluso, ya digo, ni siquiera cerrándolo, teniéndolo abierto, le decimos actualízame la información de TeamCenter, pues vemos cómo, bueno, pues ya ha desaparecido aquí el anuncio que nos decía que esta pieza estaba bloqueada por el usuario Carlos, pero sigue apareciendo aquí el símbolo de prohibido, ¿vale? ¿Y por qué aparece eso? Bueno, pues nos lo está avisando aquí en esta columna, que si nos ponemos encima nos lo indica, que nos está diciendo pues que otro usuario, Carlos, ha modificado y guardado esta pieza desde que la abrimos. O sea que nosotros tenemos abierta la pieza, no la hemos recargado, y mientras teníamos abierto este ensamble, pues ha habido otro usuario que ha abierto la pieza, la ha modificado, la ha guardado, la ha cerrado, y nosotros pues aún tenemos una copia, digamos, que no está actualizada, ¿de acuerdo? Por eso TeamCenter en este caso pues nos está impidiendo, por eso mantiene el símbolo de prohibido y sigue estando la pieza como una pieza no modificable con el símbolo de prohibido, nos impide realizar modificaciones porque no está al día, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cómo podemos forzar a reabrir esas piezas que no estén actualizadas en nuestra sesión? Bueno, pues le decimos archivo, cerrar, cerrar y reabrir piezas seleccionadas, y aquí nos está proponiendo el sistema esta pieza que veis. Esta es la pieza que ha modificado el otro usuario, el usuario Carlos, y que, bueno, pues podemos seleccionar. Nos dice aquí los motivos, dice que ha sido modificado por este usuario, por Carlos, y que, bueno, pues ha hecho una nueva versión, o sea que ha sido modificada y guardada, ¿no? Entonces, bueno, pues le decimos que reabra la pieza en sesión y veremos cómo recarga la pieza con las modificaciones que ha realizado el otro usuario, el usuario Carlos, ¿vale? Y ahora sí, bueno, nos da un informe diciendo que ha podido abrir con éxito, recargar esa pieza. Vemos cómo se ha actualizado aquí en la sesión, la vemos, ¿vale? Y como ya ha desaparecido el símbolo de prohibido, nos dice que es modificable, que no está bloqueada por ningún usuario, y ahora sí podemos ya realizar las modificaciones que nos faltaban a nosotros por hacer sobre esa pieza, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos vamos a la pestaña que teníamos abierta, donde ahora sí está la pieza actualizada, y bueno, pues hacemos los cambios que nos quedaban pendientes. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a hacer más profunda esa extrusión. Pero ya haciendo esas modificaciones partiendo de los cambios que ha realizado el compañero, sin hacerlos en paralelo y sin tenerlos en cuenta como nos pasó antes. Que cada uno hizo sus cambios, los hizo a la vez y al final pues solo quedaron los cambios que había hecho el último en grabar. Ahora pues bueno, TeamCenter nos ha forzado a esperar a que terminara los cambios un usuario antes de poder realizar los cambios el otro. Vale, pues entonces ya hemos hecho los cambios, podemos cerrar esta pestaña, aparecerán aquí reflejados, ¿vale?
Y, por ejemplo, pues también podríamos hacer cambios en otra pieza. Por ejemplo, como ese chaflán lo hemos hecho más profundo, pues en este eje que vemos resaltado en rojo, pues lo podemos también mostrar. Y ese chaflán que modificamos antes, vamos a cambiarlo también aquí, por ejemplo. Y veréis cómo en el momento en que yo me ponga a hacer cambios, veis cómo, ¡pum!, aquí aparece el simbolito de desprotegido por José Manuel Gómez. En este caso, soy yo el que tiene la pieza bloqueada. O sea, cualquier otro usuario, mientras yo esté trabajando con ella, pues tendrá un candado, no tendrá la posibilidad de poder hacer modificaciones sobre ella. Vale, bueno, pues ya he modificado ese chaflán, cierro la pestaña de esa pieza, vale, y bueno, pues una vez yo ya he hecho todos mis cambios, que como veis al final pues han sido en este eje, en esta pieza y también en el ensamble que incorpora esos dos componentes, pues yo ahora ya puedo decirle guardar, ¿vale? Y guardo pues ya todas las piezas que aparecían aquí como modificadas. Y Teamcenter, bueno, pues actualiza en su base de datos las piezas que yo he modificado con los cambios realizados. Entonces, bueno, pues como veis, Teamcenter lo que nos ha permitido, mediante este mecanismo que activa, es que podamos, diferentes usuarios, un usuario Francisco Soler, que está trabajando con dos piezas, el usuario Carlos y el usuario José Manuel, pues estamos los tres trabajando sobre el mismo conjunto, sobre componentes de ese mismo conjunto, y con la garantía de que ninguno de estos tres usuarios van a hacer modificaciones sobre las piezas sin que los demás sean conscientes y impidiendo siempre que hagamos cambios sobre piezas que o bien no están actualizadas o bien están siendo modificadas por otros usuarios. En definitiva, lo que nos está permitiendo Teamcenter es que podamos trabajar en paralelo sobre la misma información. Esto es, podamos utilizar lo que se denomina ingeniería concurrente. Podamos trabajar de forma concurrente sobre la misma información, sobre la información única que está alojada en el servidor Teamcenter y gestionada por Teamcenter. En esta ocasión también debo decir que lo estamos viendo con la herramienta KDNX, pero este mecanismo de protección, de bloqueo de la información, es Teamcenter quien la implementa y da igual la herramienta CAD que empleemos, da igual que estemos utilizando SolidWorks, que estemos con Solid Edge, que estemos con CATIA, Inventor o cualquier software principal de CAD, ¿vale? Es Teamcenter el que en todas esas implementaciones, esas integraciones de CAD con Teamcenter, nos va a permitir trabajar de forma concurrente y que los diseñadores puedan hacer su trabajo a la vez, ¿vale? Vamos a ver también otro ejemplo de cómo se puede trabajar sobre información, digamos, que pueda estar en diferentes estados y poder trabajar, pues por ejemplo, sobre piezas que a lo mejor pues han alcanzado, como vemos aquí, esta pieza base, la veis resaltada, tiene estatus de producción y está protegida frente a modificaciones. Entonces, en su revisión 1 ha sido aprobada y no se pueden realizar modificaciones, pero bueno, eso no impide que aunque esa pieza pues ya esté en producción, se pueda estar incluso fabricando piezas con ese diseño, los diseñadores puedan estar ya trabajando a lo mejor en su siguiente forma, ¿no? En su siguiente revisión, que es como denomina Teamcenter a los diferentes niveles que va alcanzando a lo largo del tiempo las piezas, ¿no?
Entonces esto, pues ¿cómo lo gestionamos en Teamcenter? Bueno, pues por ejemplo, vamos a hacer que, bueno, pues que el usuario Carlos, este es el usuario José Manuel con el que estamos trabajando, vamos a hacer que ese usuario Carlos que diga, bueno, vamos a coger esa pieza, vamos a hacer su nueva revisión y vamos a ir haciendo modificaciones de cara al nuevo diseño, ¿no? Entonces, bueno, me voy a la otra sesión que tenemos aquí abierta, ¿de acuerdo? Y en esta ocasión voy a abrir pues esta pieza base, ¿de acuerdo? Entonces esta pieza base, ¿vale? Pues le digo abrir y si os fijáis me aparece aquí el símbolo del candado de solo lectura. ¿Por qué? Porque es una pieza que está en producción, ¿de acuerdo? Es una pieza que en su revisión 1 está liberada a producción. Bueno, pues ¿qué es lo que necesitaremos? Pues hacer una nueva revisión. Le decimos archivo, guardar como, y guardaremos como una revisión nueva. Esa era la revisión 1 y aquí veis nos asigna la siguiente revisión, la revisión número 2. Entonces lo que está haciendo es una copia de la revisión original, pero ya bajo el número 2, revisión 2. Y veis cómo ha desaparecido el símbolo de el candado, ¿vale? Ya es una pieza editable. Además, como la acabamos de crear nosotros, pues la ha bloqueado para que el usuario Carlos pues pueda trabajar con ella, ¿vale? Tiene el símbolo de que podemos modificarla, pero cualquier otro usuario vería esta pieza como protegida por nosotros. Vamos a ver esto incluso en la sesión de Teamcenter que tenemos aquí. Por ejemplo, esta es la sesión del usuario Carlos de Teamcenter, ¿vale? Que es como vería sus piezas, ¿vale? O sea, por ejemplo, este es el conjunto cascanueces. Aquí lo que vemos son las diferentes piezas. Esta es la pieza base, que es con la que estamos trabajando. Y vemos, si despliego, cómo hay dos revisiones. La primera, que tiene la banderita, está en producción, y la segunda, que es la que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Y, de hecho, si despliego incluso, vemos cómo tengo aquí el archivo del modelo 3D, cómo tiene este símbolo significa que la pieza está desprotegida y aquí pone por Carlos Navarro. Nos pone también la fecha. Bueno, pues digamos, este es como se muestra en Teamcenter la situación de los archivos que han sido bloqueados para que otros usuarios no los puedan tocar, ¿vale? Bueno, volvamos otra vez a la sesión de NX y en este caso, pues bueno, vamos a hacerle, por ejemplo, un redondeo rápidamente, aquí, aquí, aquí y aquí. Y por ejemplo le vamos también a cambiar el color para que bueno, el cambio sea más evidente, ¿de acuerdo? Cambiamos y lo ponemos también en gris. Vale, entonces bueno, pues una vez hemos hecho nuestros cambios, guardamos la pieza. Y bueno, pues vamos ahora, por ejemplo, a la otra sesión de NX en la que estábamos, la sesión del usuario Josema, y bueno, pues vamos a ver si conseguimos actualizar la información para que Teamcenter nos avise, aquí lo vemos, que hay una nueva revisión. Aquí aún me estamos mostrando la número 1, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cómo vamos a hacer para recargar? Pues hacemos igual que antes, le decimos archivo, cerrar, abrir seleccionadas, y aquí nos está avisando de que esta pieza, pues que ha habido un usuario, Carlos Navarro, que ha creado una revisión. Aquí nos dice que hay una nueva revisión, ¿vale? Entonces, si le decimos que recargue la pieza, ¿vale?
pues nos da el informe y nos recarga la pieza, ¿vale? De hecho, si vamos a la sesión de Teamcenter de este usuario, y por ejemplo vamos aquí a los conjuntos, el conjunto cascanueces, pues vamos a verlo ahora desde el punto de vista de este usuario José Manuel. Vemos también las dos revisiones, la que está en producción, la nueva que ha creado Carlos, pero en este caso vemos cómo este símbolo tiene un candadito, ¿vale? Ese candado quiere decir pues que hay otro usuario que está haciendo modificaciones, en este caso Carlos, aquí nos lo dice, el usuario y la fecha, y que nosotros no podemos hacer cambios, ¿vale? Bueno, entonces veis cómo, bueno, pues también hemos podido estar trabajando de forma paralela con revisiones que están en producción y con revisiones que están aún en fase de modificación, ¿vale? Bueno, vamos a ver también otro ejemplo en el que vamos a trabajar en paralelo dos usuarios. En un caso, por ejemplo, si yo ahora le digo muéstrame esta pieza, esta es la pieza con la que está trabajando otro usuario. De hecho, veis aquí cómo nos lo indica con el símbolo de prohibido. Pero podemos crear un plano, por ejemplo. Le puedo decir, hazme un nuevo plano. Vale, vamos a ponerle unas vistas. Entonces, vais a ver cómo un usuario, en este caso el usuario José Manuel, está creando un plano de una pieza que aún está bloqueada por otro usuario, que es el usuario Carlos, ¿vale? Entonces ahora le digo guardar, se crea el plano, y por ejemplo vamos a ver ahora cómo ve esto el otro usuario, el usuario Carlos, cómo lo ve en Teamcenter. Entonces, bueno, pues fijaos qué es lo que ve. Pues ve que tiene aquí su pieza, su 3D, con su diseño, que aún está modificando, y cómo ha aparecido aquí un plano creado por otro usuario, por el usuario José Manuel, ¿vale? Y por eso le sale el candadito, ¿vale? O sea que al final hemos visto cómo también podemos trabajar en paralelo con modelos, con planos, incluso siendo modificados por diferentes usuarios a la vez, de forma simultánea, de manera que Teamcenter, al separar cada uno de esos archivos, nos permite que cada usuario pueda trabajar sobre uno sin pisarse unos a otros. Vale. Incluso más allá de trabajar con archivos y que el sistema Teamcenter nos evite que nos machaquemos unos a otros, también lo que podemos hacer es modificar, por ejemplo, las propiedades. Por ejemplo, este usuario Carlos, que es el que estaba editando la geometría, puede coger y decir, mira, quiero modificar el material y el acabado de esta pieza. Bueno, pues desde el propio Teamcenter, que es desde donde se editan las propiedades, nos pide confirmación para bloquear este objeto frente a modificaciones por otros usuarios. Y entonces vamos a, por ejemplo, asignar un material y asignar un acabado. Por ejemplo, satinado. ¿Vale? Y una vez hemos hecho eso, pues ya guardamos los cambios. ¿Vale? ¿Veis cómo también aparece el mismo símbolo? De que este objeto en Teamcenter está bloqueado para que ningún otro usuario pueda modificarlo, ¿vale? Entonces, si ahora nos vamos, por ejemplo, al primer usuario, vemos cómo automáticamente, si pincha, ve reflejado las modificaciones
del material y del acabado. ¿Veis cómo ha cambiado? Bueno, como os he comentado, este mecanismo lo emplea Teamcenter para todas las herramientas de CAD con las que se integra, pero eso no es exclusiva de las herramientas de CAD. De hecho, si nosotros, por ejemplo, tenemos un documento de cualquier tipo, por ejemplo, yo tengo aquí un documento de texto de especificaciones de fabricación, por ejemplo, y lo dejo caer aquí, lo importo a Teamcenter. Teamcenter también, para cualquier archivo se edite con la herramienta que se edite, va a aplicar de forma automática el mecanismo de protección, de manera que cuando un usuario esté realizando modificaciones sobre el archivo, los demás usuarios puedan abrir el archivo, pero en modo de solo lectura. O sea, podrán acceder a él, pero tendrá el símbolo, pues como veis ahí, del candadito, ¿vale? No se podrá modificar, ¿vale? Bueno, a ver si lo importa, le decimos que acepte. Entonces ahora ya hemos importado este archivo, ya está en la base de datos de Teamcenter, este archivo de especificaciones. Entonces, si lo abrimos, este es un simple archivo de TXT, lo va a abrir con el bloc de notas, ¿vale? Si os fijáis, ha puesto automáticamente el símbolo de que el archivo está bloqueado para que solamente nosotros podamos hacer modificaciones, y nos abre, pues en este caso, el bloc de notas para su edición. Si nosotros ahora nos vamos a la otra sesión, pues veremos cómo tenemos este archivo con el candado, que eso no nos impide que lo podamos abrir. Lo que pasa es que nos da un aviso, nos está diciendo que hay otro usuario, José Manuel, y que no podremos realizar modificaciones, que lo va a abrir en modo, pues como veis, de solo lectura, ¿vale? No podremos hacer cambios, pero bueno, pues podremos abrir y ver su contenido. Bueno, en definitiva, como veis, al final, Teamcenter, gracias a el mecanismo que incorpora de bloqueo y desbloqueo de la información, nos permite que podamos trabajar de forma concurrente todos los usuarios sobre los mismos datos, y en especial sobre la información generada por las herramientas de CAD, en las que pues es muy frecuente que unos usuarios y otros pues queramos trabajar en paralelo. Y bueno, pues si no tenemos un sistema de gestión que nos apoye en este arbitraje para que todos los usuarios puedan acceder con garantías de que la información que vemos siempre está actualizada al último nivel y que la información con la que estamos trabajando no está siendo modificada por otros usuarios, pues es muy difícil poder trabajar de forma concurrente. Entonces, bueno, pues con Teamcenter, gracias a esto, podemos optimizar tiempos, podemos hacer que los usuarios puedan trabajar todos a la vez y de esta manera, en definitiva, al final ganar tiempo. Bueno, con esto damos por finalizado el seminario. Espero que os haya resultado de interés, que veáis que Teamcenter tiene muchas capacidades y entre ellas esta, la de facilitar la ingeniería concurrente en el trabajo, el día a día, en las oficinas técnicas. Y bueno, pues esperamos que os haya sido útil y bueno, pues os emplazamos a que cualquier información que queráis nos la consultéis si lo necesitáis, y bueno, pues que asistáis a próximos seminarios donde podremos ver nuevas funcionalidades de esta herramienta como es Teamcenter. Muchas gracias a todos por la asistencia y un saludo.